a empezar a grabar, que es el tema de competencia y canales. Entonces seguimos trabajando con el framework para pasar. La vez pasada veíamos el análisis del entorno macro, que todavía ese lo estábamos haciendo sobre los casitos que hemos venido trabajando, que trabajamos en esas 2 sesiones anteriores. Y ahora ya nos vamos a brincar a empezar a trabajar con información y ya con su caso del proyecto final. Entonces, pero seguimos en la misma lógica, ¿verdad? De pasar de macro a micro. Entonces ahora estamos como en ese layer intermedio, que es justamente hablar de cómo se comporta la competencia, qué tipo de competidores visualizamos en el panorama y cuáles son los canales que podrían hacer más sentido y según qué criterios y qué tendríamos que investigar para decidir cuáles son los canales que mejor se adaptan a nuestro producto y a nuestras posibilidades del modo de entrada que ya conversamos. Solo como aclaración, no es parte del entregable ahorita, pero contemplen que por un tema de timing, de definición de los proyectos, hemos estado trabajando con los otros casos, ¿verdad? Pero lo que a ustedes les tocaría es poco también devolverse, si se fijan en la estructura del trabajo final, devolverse en las próximas semanas para definir la parte macro también para su proyecto final, ¿verdad? O sea, me refiero al entorno político, todo lo del PESTEL y todo esto que conversamos, ¿verdad? Entonces es algo que, de acuerdo con la estructura del trabajo, ustedes tendrían que, en algún momento en las próximas semanas, hacer esa devolución para aplicarlo a su trabajo final. Bueno, voy a compartirles el material. Igual tratar de ser lo más efectivo posible acá para que tengamos la dinámica de la sesión hoy. Igualmente es compartir aquí entre todos estas ideas, que son como un poco el framework para hacer análisis de competencia y canales. Y luego que ustedes ya con la información, ya sea que la tengan o empezar a recopilar, usen la siguiente hora, ¿no? Ojalá más o menos terminemos por ahí de las 8 pasadas, para tener una primera discusión de las ideas que ustedes están viendo. Una dinámica muy similar a la que tuvimos la vez pasada. La intención es que tengamos ese espacio de rebote un poco durante la sesión y que ustedes puedan trabajar el material para la siguiente semana. Ok, entonces voy a compartirles acá. Entonces vamos a hablar de competencia y canales. En primera instancia, entonces, lo que es competencia, ¿cuáles son los objetivos del análisis competitivo o beneficios que deberíamos tener? Bueno, identificar nuevos entrantes, ¿no? Posibles nuevos entrantes en nuestra categoría, en nuestro segmento. Eso dependiendo también todo lo que hablamos la vez pasada del marco deporte, también de acuerdo con los riesgos que implican posibles barreras de entrada y los otros elementos que determinan el riesgo de nuevos entrantes. Evitar sorpresas en general. Aquí es importante también hablar de que dentro de las técnicas que hablábamos de aplicar esto de inteligencia comercial, por ejemplo, en la primera sesión hablamos de hacer juegos de guerra, por ejemplo, creo que les comenté una experiencia que tuvimos hace relativamente poco, de poder adelantarnos, de poder simular qué hace la competencia si nosotros ejercemos ciertas acciones. ¿Qué tipo de reacciones podrían pasar? Y eso pensando mucho, inclusive simulando dentro del equipo propio de nuestra organización, subdividir el equipo entre varios jugadores, asignarles esos roles y que realmente tengamos esas interacciones siendo lo más ácidos posibles en lo que realmente podía llegar a suceder. Eso es algo que, aunque suena muy intuitivo, es una práctica que no, por lo menos no he visto en muchas organizaciones. Y entonces los business plans se convierten un poco en ese wishful thinking, ¿verdad? En esos buenos deseos, sin tomar en cuenta lo que muy probablemente de antemano hubiéramos podido saber que la competencia iba a ser como reacción. Y eso es parte justamente de ese pronóstico de competencia que les coloqué ahí.
También tiene que ver con los tipos de técnicas de investigación como el perfil ejecutivo, que hablamos también en la primera sesión, toda la investigación como tal de quiénes son los que toman decisiones, de qué tipo de sectores son, qué empresas han manejado, para tener alguna idea de cuáles probablemente las preferencias ante ciertas acciones. Por ejemplo, ahora seguramente todos ustedes están, o muchos de ustedes están sensibilizados que el país, bueno, el mundo se está enfrentando a un shock en los costos, ¿verdad? En los costos logísticos, todo el tema de pandemia ahora se está reconfigurando de tal forma que está viendo mucha ineficiencia, ¿verdad? En las cadenas logísticas, y eso está implicando aumento en los costos promedios de todo lo que son fletes en general, ¿verdad? Entonces, la reacción que podría haber ante ese tipo de shocks, eso uno lo puede leer de alguna forma de las circunstancias y situaciones que han pasado en la historia de cada una de estas empresas que juegan en nuestro sector, en nuestra industria, y así poder tener algún pronóstico informado de qué tipo de acciones podríamos estar esperando. También nos permite entender los timings para la corrección. Por ejemplo, si ustedes están ahora pensando en esto que les acabo de comentar, del aumento de costos al cual se están enfrentando tendencialmente todos los jugadores en muchas industrias, dependiendo del market share que tengo, dependiendo de mi estrategia, del modo de entrada, así yo podría pensar en cuándo hago ese tipo de correcciones, por ejemplo, hacer aumentos de precio, o cuándo podría inclusive suspender algunas dinámicas comerciales o hacer efectuar otro tipo de estrategias para ir administrando en el tiempo las acciones correctivas. También el tema de percepción del cliente, entender cómo lo estaba visualizando el cliente, ¿verdad? La oferta y la propuesta que está haciendo la competencia. Y finalmente también, por supuesto, algo que debemos ir incorporando como parte del ejercicio de inteligencia comercial es tener un acervo de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Lo que llaman el knowledge management también, para no estar improvisando y no tener que llevarnos justamente las mismas lecciones o lecciones muy similares en diferentes circunstancias que en realidad ya hemos pasado y que no deberían depender necesariamente de un equipo directivo en particular, sino de lo que la misma organización está generando de conocimiento en el tiempo. Esos son los objetivos. ¿De dónde podemos obtener información sobre competidores? Bueno, la primera, lo más intuitivo, por supuesto, es partir de las páginas web oficiales de estas empresas. Ahí podemos, por supuesto, ver la oferta como tal, el portafolio de servicios o de productos que están pensando desarrollar. Inclusive en algunos casos es posible que nos cuenten o podamos de alguna forma inferir cuáles son las grandes apuestas que están haciendo y hacia qué van caminando. En algunos casos podemos ya tener una idea cuando las páginas son bien desarrolladas y realmente están buscando también posicionar a la empresa en cuanto también a su carácter innovador. Los analistas financieros nos pueden dar otro tipo de óptica y perspectiva sobre las empresas. Esto es más desde el punto de vista de esta evaluación cuando son empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo. Ahí vamos a tener estas valoraciones formales de todos los aspectos que componen el estado de resultados de la empresa, y que se deben a las estrategias, ya sean de ventas o de eficiencias o cualquier medida que pueda generar ese beneficio en sentido financiero, y que va a ser valorado en muchas de estas agencias o analistas que puedan dar entonces elementos también críticos para entender cómo se comporta la competencia. Similar a esto son los analistas de industria como tal, ¿verdad? Y aquí hay expertos, ¿verdad? Hay empresas como tal o agencias de investigación especializadas que nos pueden hablar de cómo se está comportando en términos competitivos y también en perspectivas de crecimiento ciertos sectores o segmentos especiales, ¿verdad? De industria.
Eso también es una de las formas que tenemos o de las fuentes que tenemos para poder ir englobando, ¿verdad? El análisis de la competencia como un todo. Publicaciones también, a veces tenemos publicaciones en medios, ¿verdad? Tradicionales, en periódicos, inclusive en algunos casos podría ser útil tener acceso a documentación, ¿verdad? De tipo de televisión o en videos que nos puedan también dar elementos, eso suele pasar también. El tráfico web como tal, ahí podemos darnos cuenta qué tan visitados, ¿verdad? Y qué tan utilizados son los servicios y los sitios que maneja la competencia. Y en redes sociales es una gran fuente, de hecho lo vamos a ver en una de las sesiones más adelante, cuando hablemos de formas de extraer información, ¿verdad? De procesar datos. Vamos a tener oportunidad de hablar también de cómo podemos obtener una vista bastante provechosa de cuáles son las asociaciones en términos de sentimiento, por ejemplo, con productos o con ofertas que hace la competencia. Esas son las fuentes la estructura de lo que trabajamos en estos análisis competitivos es partir de la información, hacer esa recolección de las diferentes fuentes que estamos comentando acá, hacer un análisis integral de esto que nos debería llevar a una acción de qué hacemos, o sea, qué tipo de decisiones o estrategias podrían ser más efectivas para trabajar con ese escenario competitivo. Entonces, bueno, una de las fuentes que les decía de tráfico web, o algunas de las fuentes seguramente ya ustedes conocen, Google Trends o Google Alerts, bueno, Google Trends es como tal una de las páginas o herramientas más utilizadas para ver qué temas y qué compañías en qué nivel de discusión y de búsquedas representan, ¿verdad? Y en el caso de Alexa.com, ahí les recomiendo que utilicen esta herramienta para marcas digamos, que tengan alguna relevancia también a nivel internacional, para entender no solo el tema, digamos, de los indicadores o las variables que uno ve normalmente en marketing digital, sino en general un perfil de muchas otras temas que podemos obtener todo a través de temas de tráfico web. Entonces, les recomiendo ahí que utilicen estas para obtener información de forma gratuita y bastante efectiva de cómo mapear a nuestra competencia. Ahora, decíamos entonces que partimos de la información, que es el primer punto que les comenté ahorita, para pasar al análisis y luego pensar en los temas de acciones que nos podríamos derivar de este análisis. El análisis de competencia tiene dos aristas aquí principalmente. La primera es trabajar con cuáles son los competidores directos y cuáles son los indirectos, hacer esa identificación. Los directos hablaríamos de que son productos o iguales o muy similares que van en canales y en un mercado prácticamente igual. O sea, son los que van literalmente el Me Too, como llaman, ¿verdad? Es totalmente comparable. Y los indirectos que pueden ser productos diferentes, pero que pueden cumplir el mismo objetivo, ¿verdad? Los que llamamos sustitutos también en algunos casos, o que son similares, pero que todavía no se venden en el mismo mercado o no se venden en el mismo canal. Entonces, dependiendo si son directos o indirectos, pues, por supuesto, puede ser que el impacto que tengan sobre nuestra estrategia sea distinto. Y también el grado de riesgo que podrían tener es distinto. Entonces, ese es un primer punto de hacer esa identificación o separación entre lo que son directos e indirectos y dar esa discusión de acuerdo con el material que logramos recoger en el apartado de información. Y luego pasar a hacer una identificación de los competidores principales en función de este primer punto.
Esos competidores principales puede ser por horizonte de tiempo, ¿verdad? O sea, porque están trabajando desde un tiempo similar que nosotros estamos entrando acá, o porque ya tienen más bien mucha experiencia en el mercado. Puede ser también por ciclo de vida, o sea, va a haber competidores o jugadores en ese mercado que están apenas empezando a desarrollar su categoría, a dar a conocer su producto. Otros ya están llegando a un nivel más desarrollado de madurez, u otros inclusive están enfrentando un punto en el que deberían estar buscando innovación y volver a levantar un poco esa curva del ciclo de vida de su portafolio. O también por tasa de cambio tecnológico, ¿verdad? Entender qué tan probable es identificar nuevos entrantes por el nivel de velocidad que tiene de estar cambiando esta industria por sus mismas características, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto que nos está comentando Andrea va a tener muy probablemente un acento especial en este tema, ¿verdad? De, del cambio tecnológico que podría estar afectando, con qué ritmo puedo estar ya enfrentándome con competidores diferentes. Identificando los competidores, entonces, bajo este esquema podemos aplicar técnicas como FODA o los mapas perceptuales basados en investigación de mercados. O sea, ya entender, ahora que ya tengo este mapa hecho, ¿verdad? De quiénes son con los que tengo que compararme, que tengo que estar monitoreando, podamos hacer estos FODAs de forma pragmática, ¿verdad? Sin ser tampoco demasiado extensivos en cada uno de los competidores, pero sí identificando esos aspectos claves. Y también, en algunos casos, podemos tener acceso, ¿verdad? A técnicas en investigación de mercados que vamos a ver, sobre todo en la parte de investigación cualitativa, que vamos a tener en la sesión 7. Y ahí podemos entender cómo construimos un mapa porcentual para entender cómo nos ve la competencia cada uno de los jugadores y cuáles son las oportunidades que se podrían derivar de ahí para efectos de establecer acciones. ¿Okay? Y finalmente, las acciones competitivas. Esto es un poco pensando, ¿verdad? Que tenemos una compañía 1, un competidor que podría estarnos afectando con ciertas acciones y qué tipo de respuestas podría ser también eh, con mayor probabilidad de éxito, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, para comentarles algunas, puede ser que tengamos un ataque más tipo como bypass, que aquí la idea es lo que busca el competidor, literalmente es tratar de pasar, ¿verdad? De pasar un poco como al lado sin tratar de competir directamente con la oferta que estamos haciendo, tratando de establecer desarrollar un nuevo segmento y que este segmento crezca tanto que haga relativamente irrelevante lo que nosotros estamos haciendo en nuestro segmento core, ¿verdad? Ahí la forma de respuesta más efectiva suele ser trabajar más con oportunidades de mercado para, para evitar un poco que estos bypasses sean efectivos, ¿verdad? Que tengamos muy claro siempre dónde están las oportunidades de mercado para de manera preventiva entrar a eso. Y bueno, cuando lo que les iba a comentar aquí es, todas esas acciones competitivas dependen del comportamiento y el tipo de compañía con la que estamos trabajando, ¿verdad? Del otro lado, o sea, cómo es ese competidor. Por eso es importante toda esta parte anterior que ya les comenté de investigación sobre el comportamiento y el perfil de nuestra competencia. Así podemos establecer qué tipo de acciones son más probables que vayan sucediendo y cómo deberíamos comportarnos en respuesta de luego el ataque para encerrar también, ¿verdad? Cuando más bien buscan de alguna forma el poder literalmente, ¿verdad? Hacer una oferta tal cual de Me Too, ¿verdad? O sea, que sea una oferta prácticamente para igualar lo que nosotros estamos haciendo. Ahí la respuesta deberíamos buscar diferenciarnos, ¿verdad? El poder de esa forma, o sea, cuando quieren, por ejemplo, tratar de dar el mismo producto
con un poquito menos de precio, ¿verdad? O sea, cuando ya el argumento literalmente es para que el consumidor solo vea la diferencia en precio, que es el precio, entonces va probablemente terminar decidiéndose por precio. Entonces va a ser aquí muy, muy importante el trabajar con diferenciación. Entonces, aquí tienen tal vez para no entrar aquí a cada una, si alguno tuviera alguna duda más adelante de qué tipo de ataques aquí qué podría consistir cada uno, lo podemos ver en detalle más bien en cada uno de sus casos. Pero lo que les quiero transmitir es que en el flujo de cómo deberíamos estar trabajando en nuestra investigación o en nuestro proyecto, es identificando quiénes son los competidores, cuál es el perfil, recogiendo entonces fuentes de información, estableciendo entonces el tema del análisis como tal, ¿verdad? O sea, de cómo son los comportamientos y qué tipo de oferta podemos esperar más probable para luego tener claro cómo deberíamos trabajar con las acciones que establezca la competencia. Eso es el marco con el que trabajamos el tema de competencia. El segundo tema de hoy es el de canales, que también tiene aquí el siguiente framework. Aquí primero, de hecho, les estoy colocando más la discusión sobre los canales minoristas, porque los mayoristas están, o sea, los que no tienen venta directa al público, creo que la mayoría de ustedes los conoce bien, que son en esencia, ¿verdad? Esencialmente tienen sus derivadas internas, pero son los distribuidores y los mayoristas como tal. ¿Está claro para todos la diferencia entre distribuidores y mayoristas? ¿Cuál es la intención de cada uno? ¿Alguien nos podría hacer brevemente la explicación de qué es la diferencia entre esos dos? Entre distribuidor y minoristas. Entre distribuidor y mayorista. Ah, y mayorista. Uh-huh. ¿Alguien ha tenido oportunidad de trabajar con este tipo de canales, digamos, para llamar así, canales mayoristas? Que no son al detalle, pues. Daniel, ¿vos ibas a comentar algo? No sé, claro. No te escucho, perdón. No sé si soy yo. O sea, tenés el micrófono abierto, pero no te escuchaba, no sé por qué. El micrófono, tal vez. ¿Soy yo nada más? Ya, ahora sí. Sí, listo, Daniel. No, es que me desconecté tan, pero los distribuidores son como los que no venden al consumidor final. Exacto. Sí, exacto. Por eso son de los canales mayoristas. Pero vos, bueno, vos decías que estabas, si recuerdo mal, estabas en Citi, ¿verdad? Habías dicho. Sí, correcto. Sí. Sí, bueno, como banco tal vez no tienen tanta relación con este tipo de canales. Pero los comento un poco. O sea, la idea con el mayorista, o sea, primero para hacer esa distinción, cuando hablamos de los canales que no son al detalle, los que no tienen venta directa, como dice Daniel, al público, al consumidor final, pues, se distinguen esencialmente en esos dos. El mayorista es como, para dar un ejemplo aquí, como la cadena de los comerciantes, ¿verdad? Cadena comercial, que es básicamente un lugar, un negocio grande, bodega grande, que lo que básicamente hace es consolidar, comprar a todo tipo de proveedores para poder darle servicio de reventa prácticamente, ¿verdad? Con ciertos márgenes establecidos para el canal detallista. O sea, lo que hacen es que los pulperos o los dueños de mini super, por ejemplo, van a estos lugares para abastecerse de producto porque por X o Y razón no les llega directamente a su punto de venta. O porque la frecuencia visita
de los proveedores no es suficiente para que ellos puedan tener una venta estable, ¿verdad? O sea, si pasan una vez cada 15 días, no les es suficiente para poder dar abasto. Entonces, lo que hacen el mayorista es llenar un hueco, si queremos verlo así, en el sistema logístico de distribución de las empresas, sobre todo de consumo masivo. Profe, también podría ser que los distribuidores no son revendedores como lo son los mayoristas. Los distribuidores, de hecho, sí, pero no, digamos, no sería en ese sentido como reventa, sino que más bien ahí yo específicamente, María Belén, específicamente te doy, si vos sos distribuidora, yo te doy, te asigno o negocio con vos el rol de que vos lleves mi producto al canal de detalle. ¿Verdad? Entonces ellos no venden tampoco al público, sino que hacen la función que yo no quiero hacer, que es incurrir en el costo de distribución directamente yo. ¿Verdad? Entonces, Un ejemplo puede ser el de los salones de belleza, que ellos compran a las mayoristas, por ejemplo, como Mundo Cosmético, y Mundo Cosmético hace las compras directamente en China. exacto. Entonces tienen unos costos diferentes. Inclusive en un salón te venden cuánto te cuesta lavarte el cabello con un champú que ellos se compran grandotote que no hay ni siquiera en los supermercados. Así es. Exactamente, gracias por el ejemplo. Sí, de hecho, como dice Andrea, el sentido también, no solo desde el punto de vista de llenar frecuencias de visita, como yo comentaba ahora, sino también las ventajas, como operan las cooperativas también en algunos casos, ¿verdad? De consolidar grandes compras y con eso tener ventajas para los afiliados o para las personas, para los ya no hay negocios pequeños que le compran luego a este mayorista. Este ejemplo que dio Andrea es un clásico mayorista, ¿verdad? Un importador mayorista. En otros casos, como comentaba María Belén ahora, los distribuidores literalmente hacen esa función, ¿verdad? O sea, lo que están negociando con las empresas es un porcentaje de margen para efectuar el rol de llevar el producto a una geografía o una densidad de clientes que a esta empresa grande puede ser que no le salga rentable o que no quiera dedicarse a eso. Básicamente una tercerización en la cadena de suministro, por decirlo así. Esos son los roles de los mayoristas, ¿verdad? Entonces, eso igualmente juegan un rol relevante en muchos proyectos de internacionalización. Sin embargo, también quería compartirles acá esto que es un poco más complejo de entender las diferenciaciones en los canales minoristas. Entonces, aquí distinguimos entre los que son offline, digamos, los que no operan, no venden a través de Internet, y los que sí venden online, ¿verdad? En primera instancia. Los que son offline, algunos ejemplos aquí, tenemos canales de liquidación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ¿verdad? En Estados Unidos que es muy común ver los outlets, ¿verdad? Cuando son tiendas grandes que están básicamente vendiendo producto que ya está fuera de temporada o que no es ahorita parte del top de portafolio que se quiere vender en las tiendas principales. Conveniencia, todos los conocemos, las tiendas de conveniencia que tienen relativamente altos precios, ¿verdad? Pero que ofrecen estas ventajas de velocidad, de atención, personalización, etcétera, ¿verdad? Entonces tienen esa particularidad, un portafolio un poco más reducido. En el caso de los offline también podemos tener negociadores como tal, ¿verdad? Cuando son, por ejemplo, agencias de venta de vehículos, ¿verdad? Que no solo venden, sino que logran inclusive negociar precios, logran como tal establecer también ciertas políticas de uso del producto, etcétera. Entonces hacen un rol más allá de solamente poner a disposición como tipo autoservicio, ¿verdad? Poner a disposición el producto para el público en general. Y luego también podemos tener algunos que son ya masivos, ¿verdad? O sea, cuando, por ejemplo, los hipermercados, tiendas masivas que manejan todo tipo de categorías, ¿verdad? Desde llantas
hasta, bueno, hasta laptops, ¿verdad? Podemos encontrar de todo, tipo Simán, por ejemplo. Ese también tiene sus particularidades porque ahí el consumidor se va a beneficiar inclusive de programas de lealtad y de tarjetas específicas y especiales para ese tipo de negocios, porque realmente el nivel de consolidación que tienen de diferentes categorías es muy grande. Ese es el tipo de minoristas que podemos encontrarnos, que se puede adecuar o no a lo que nosotros estamos tratando de llevar a ese país, pero habría que entender qué tan presentes están esos y qué tanto se adaptan a nuestro producto o servicio que andamos buscando. En los minoristas en línea, tenemos los agregadores, es la primera que se nos viene a la mente probablemente a todos, ¿verdad? El famoso Amazon, por ejemplo, que agrega igualmente aquí, es como el ítem del masivo, ¿verdad? En el caso offline, tiene oferta de todo tipo de categorías y productos, y bueno, opera para ya literalmente ejecutarlo, ¿verdad? Bajo esquemas bastante estrictos como el de FBA, ¿verdad? El de Fulfilled by Amazon, para poder hacer cumplir la promesa de entrega de producto o de servicio al cliente. Luego tenemos sitios corporativos, ¿verdad? En algunos casos venden directamente cuando quiero tener mucho control sobre el producto y sobre la marca. Tengo esa posibilidad a través de e-commerce, entonces manejan directamente las compras en el sitio de la empresa. Otros que son de descuento, ¿verdad? O sea, ya cuando, similar a lo que hablábamos de los de liquidación o descuento en offline, que son básicamente los que manejan producto que ya no está en el top de los agregadores o los sitios corporativos con ciertas tasas de descuento, o en otros casos también especializados en los que va a pesar mucho el tema de postventa, de asesoría en el desarrollo, en la compra, etcétera, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de canales que tenemos en línea, y por otro lado los que les comentaba fuera de línea, cuando así hace sentido, ¿verdad? No son excluyentes, por supuesto, cómo manejar un mix de ambos. El asunto es identificar qué es lo que es viable en el lugar donde queremos llevar nuestro producto o servicio, y qué tanto podemos ir trabajando en el tiempo cada uno de esos canales con una estrategia global de presencia para el consumidor en nuestro mercado objetivo. Ok, se quedó pegado esto. Vamos a ver. Ok, ya les hice un par de comentarios ahorita sobre qué es lo que hace que finalmente decidamos quedarnos con uno u otro. Una de esas variables es la intensidad de distribución. Entre más exclusivo sea nuestro canal, ¿verdad? Entre más exclusivo, y aquí como les pongo el comentario abajo, es un solo formato de canal, normalmente la compañía, o sea, pensemos aquí en las tiendas grandes de las marcas más presentes en el top of mind del consumidor, ¿verdad? Tecnología, por ejemplo, todos podemos pensar en las tiendas de Apple, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser también perfectamente para productos de tipo, para hacer barbacoa, por ejemplo. Hay ciertas marcas que son exclusivas, que son muy especializadas, pero están muy asociadas a un alto valor de marca. Inclusive la misma tienda hace parte de la estrategia de branding como tal. ¿Por qué quiero yo tener un modelo de canal exclusivo? Porque quiero tener mucho control de la marca. O sea, aquí el valor para el consumidor es esa fidelidad absoluta a la imagen de marca, al tipo de portafolio que voy a ofrecer, al mismo diálogo que se maneja en la tienda de parte del personal de ventas. O sea, aquí es un control muy estricto y un grado muy alto para garantizar que la experiencia de consumo, que es tan bonita, tan bonito, perdón, es consistente en cualquier lugar donde vayamos a buscar ese producto o ese servicio. Y luego pasamos por un nivel intermedio entre control de marca y ser más masivo, que es el selectivo. Aquí igual yo tengo un control de marca
medio, ¿verdad? No tan fuerte como en el caso exclusivo, pero también tengo más puntos de venta. O sea, lo que estoy buscando aquí es generar más disponibilidad, ¿verdad? Complicarle menos la vida al consumidor en cuanto a tener que ir a buscar mi producto. Ahí, sin embargo, ya tengo que pasar por bastante entrenamiento. Los minoristas, tiene que haber mucho interés de parte de los consumidores para decidir irme por este modelo selectivo, porque ya ahí suelto un poco el tema de control, ¿verdad? Y dependo más, por ejemplo, un esquema muy efectivo de franquicias, por dar un ejemplo que lo que algo podría ser un modelo selectivo. Y luego al otro extremo, en la que me interesa tal vez un poco menos el tema de control de marca y sí mucha presencia, ¿verdad? Mucha saturación de mercado, ahí es donde me voy a un modelo intensivo, ¿verdad? Que es entonces entre más puntos de venta con mi marca tenga, mejor, aunque no pueda controlar tanto la marca. Y cuando digo control de marca va de temas de precio, desde dónde está ubicado en la tienda, desde hasta cómo lo vende y lo explica el tendero o el personal que atiende el público en el punto de venta, ¿verdad? Van a existir o coexistir ofertas similares, ¿verdad? La competencia está de tú a tú en este tipo de canales, en el mismo punto de venta. O sea, voy a exponer al consumidor a que tome la decisión en su árbol de decisión de consumo, ¿verdad? A nivel de marketing, en el mismo momento en que está en la tienda. No lo estoy evitando en ese marketing funnel, sino que literalmente ahí tengo un riesgo alto de sustitución. Pero justamente cuando yo tengo un producto que ya es bastante conocido y que existen muchas ocasiones de consumo también en diferentes canales, podríamos pensar que hace sentido cuando hay poca sustitución de demanda por otras categorías, otros productos que podrían estar compitiendo con el mismo. Eso en cuanto al criterio, digamos, de intensidad de distribución. Profe, perdón, con Sí, respecto a la filmina pasada, esto también aplicaría como para, perdón, como para el servicio, incluido como también el producto. Por ejemplo, el caso de McDonald's, que empezó siendo como muy exclusivo. Exclusivo en el sentido que se preocupaban mucho como por, ¿verdad? Que fuera rápido, pero que siempre estuviera bien hecho y que tuviera cierto orden los vegetales y todo ese tipo de cosas. Sí, es excelente pregunta, María Belén. Eso, efectivamente, McDonald's, y no solo McDonald's, muchas empresas que nacieron con la intención de hacer un esquema efectivo de franquicias, inician con un modelo tendiendo más a ser exclusivo, con la intención justamente de establecer y de ir aprendiendo esas pautas que luego puedan hacerse replicables de forma sencilla a un modelo selectivo. Y ellos han ido creciendo exclusivo hacia selectivo, ¿verdad? Para poder estar más disponible, y ser la opción, el top of mind, no solo desde el punto de vista de marca, sino de cercanía a la casa de casi cualquier consumidor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula de éxito ahí para ellos? De hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad en temas de investigación, también para ellos ha sido una de las empresas que más ha investigado o ha dedicado recursos a investigar cómo debería estar dispuesto el punto de venta, con qué colores, con qué intensidad de colores, dónde debería estar colocado cada producto, a qué altura de vista del consumidor. Y cuando digo consumidor, no solo los adultos que llegan, sino crítico el tema de los niños que llegan al punto de venta, debería estar colocado cada material. Con eso lo han investigado. Cuando les digo, no solo, evidentemente no lo hacen con un enfoque de encuestas, de preguntar a las personas qué les parece mejor, sino que inclusive utilizando tecnologías como el tema de encefalogramas, ¿verdad? Para entender dónde hay mejor reacción a los estímulos. Y con base en ese tipo de investigación, logran entonces crear o validar las pautas para poder decirle a un franquiciado, ¿verdad? Literalmente necesito que usted
trabaje y ejecute la categoría exactamente así, como imaginémonos un mapa por centímetro cuadrado de la tienda. Entonces, y así me garantizo que tengo un modelo que es replicable, ¿verdad? Que puedo ir pasando de un modelo exclusivo a uno selectivo. Aprovecho para hacer los comentarios dado que trajiste el modelo de McDonald's. Perfecto. Gracias, Pepe. Claro. En temas de costos de distribución, porque bueno, lo comentamos antes un poco, ¿verdad? Es parte del business case de entender mis canales, dependiendo de cómo es ese canal, así, o el modelo que tengo de distribución, pues, así podría ser más o menos relevante cada uno de estos puntos. Les comento. El primero es descuento de canal, donde yo, por ejemplo, dirigidamente, ¿verdad? Digo que yo quiero hacer ciertas promociones al consumidor. Eso, por ejemplo, puede ser relevante cuando trabajo con consumo masivo, ciertas partes del año, ¿verdad? De ciertos momentos del año, dependiendo de las categorías, podrían ser que hagan sentido para promocionarlas. Por ejemplo, dulces, podría ser interesante promocionarlas en los días, fechas del año en las que hay regalos tipo sentimental. Publicidad cooperada es cuando, así como lo pongo ahí, cooperada, ¿verdad? Es comunicación en medios que, bueno, beneficia a ambos. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos zapaterías como tal, haciendo comunicación en medios tanto de su misma tienda como de las marcas como tal, ¿verdad? Entonces puede ser que las casas que administran esas marcas entonces estén cofinanciando esas comunicaciones. La logística, el costo logístico como tal, costos de operación en general, ¿verdad? Lo que implica hacer llegar su producto al consumidor final, que incluye temas, por ejemplo, como servicio postventa también, ¿verdad? O sea, la administración de todo lo que es postventa es parte de ese costo logístico que debería contemplarse a la hora de negociar o entender los costos que puede tener el costo de distribución como tal, ¿verdad? Luego está el concepto de fondos de mercadeo, que se parece un poco al primero, descuentos de canal, que tiene más que ver con, o sea, es otra lógica, porque aquí yo básicamente le doy ciertos rangos, ciertos márgenes de operación. Le digo, estoy dispuesto a invertir un porcentaje X sobre las ventas en temas de mercadeo, y más bien le dejo a ese canal o a ese operador ejecutar ciertas acciones y más bien pagarle a ese ejecutor después de que las haga, ¿verdad? Dentro de un rango de inversión permitido. También hay un tema importante que es el de incentivos a la fuerza de ventas. Por ejemplo, el pago contra logro de penetración de producto, ¿verdad? O sea, que logremos cierto nivel de penetración. Entonces, yo doy incentivos contra ese esfuerzo que está haciendo la fuerza de ventas. Hay que considerar que en el caso de distribuidores, por ejemplo, eso podría tener cierta complejidad porque no solo manejan mi producto, sino un portafolio de diferentes compañías que están tratando de colocar en los puntos de venta, y que eso a su vez implica pues cierto nivel de conflicto, ¿verdad? De interés o de riesgo de que realmente pueda lograrse todo, porque finalmente están luchando de alguna forma con un presupuesto, una billetera finita de parte de ese cliente, de ese canal minorista final, en el caso de un distribuidor, por ejemplo. Y finalmente el margen del canal, last not least. De hecho, ese puede ser el rubro más relevante, ¿verdad? O sea, cuánto me cobra ese canal por hacer disponible mi producto en el punto de venta. Por ejemplo, cuánto cobra una tienda de conveniencia como margen, que llama markup también, digamos, como jerga aquí del gremio. Cuánto cobra por tener disponible unas tortillas, ¿verdad? Unas papas tostadas, sin hacer nada más, sin hacer descuento ni publicidad ni nada, sino simplemente como pagar por el espacio como tal, ¿verdad? De tener mi producto disponible en ese punto de venta.
Esos son los costos que deberíamos estar pensando también que podrían ser más o menos relevantes dependiendo del canal que estemos eligiendo. Por último, queremos comentarles cómo podemos, un framework aquí de cómo podríamos evaluar y seleccionar canales, todo en función de una rentabilidad esperada del canal. Ahora, esa rentabilidad esperada del canal es una consecuencia del ingreso, o sea, de las ventas que logremos menos los costos. Los costos son los que acabamos de comentar y esos costos, por supuesto, son asociados a ir generando más probabilidad de ventas, ¿verdad? Pero aquí hay básicamente 3 rubros que van un poco alineados con otro framework que con suerte ustedes han escuchado en el pasado, que es el de RFM, el de presencia, frecuencia y valor monetario. Es bastante intuitivo, ¿verdad? Lo primero que me interesaría es ver con ese canal, que es un potencial canal que yo podría decidir usar, qué tanto puedo lograr aumentar la adquisición de clientes. Vamos a entrar en cada uno de esos puntos ahora brevemente. De qué estamos hablando en estos temas de adquisición de clientes, por ejemplo, pero qué tanto podría traer entonces clientes nuevos y qué tanto en otro canal o en ese mismo también aumento la probabilidad de retener clientes que ya tengo. Y por otro lado, qué tan posible es hacer un desarrollo de categoría, ¿verdad? Un desarrollo de las oportunidades en ese canal para crecer en los ingresos. Entonces, les voy a mostrar los criterios de cada uno de estos. Los criterios para lo que es adquisición de clientes, que es el primer componente en esta parte de generar más ventas, tiene que ver con la ubicación, ¿verdad? O la locación, dónde están ubicados las tiendas, si están en una zona de tráfico interesante, o si más bien no tanto, en qué áreas geográficas, qué características sociodemográficas tiene esa área de acuerdo con el tipo de producto que yo quiero colocar. Específicos del mercado ya como tal, o sea, el conocer y el manejar bien cómo es ese producto para poder realmente convencer a consumidores del uso de ese producto para que lo prueben y para que empiecen a entrar en la categoría. Por otro lado, los requisitos físicos que son tanto desde un punto de vista, digamos, legal, obligatorio, o sea, que realmente para efectos de lo que nosotros queremos vender se cumplan todas las condiciones, pues si son temas de equipo pesado, ¿verdad? O equipo de herramientas especiales que cumplan con los requisitos legales mínimos para poder operar y mostrarse, tanto como los requisitos físicos que necesitamos para el producto en específico, ¿verdad? O sea, que haya el espacio suficiente, que el acomodo de la tienda también o de los puntos de venta permita mostrar de manera adecuada el producto. Esos son lo que se refiere a estos temas de requisitos físicos. Y la otra es alineación de marca. Eso es muy importante también. Si lo que yo quiero comunicar con mi marca, por ejemplo, si quiero vender joyería, de un valor medio alto o inclusive alto, que yo cuide también que donde lo vaya a colocar sea en formatos de tienda o en tipo de cadenas de tiendas que tengan una comunicación de marca que es consistente con la mía, ¿no? Que no vaya dirigido totalmente a otro target, porque eso, por más que logremos más presencia en más puntos de venta, podría ir en detrimento de nuestro valor de marca. Eso en adquisición de clientes. Luego en retención de clientes, aquí partimos de 3 rubros. El primero es soporte de clientes como tal, que tengamos cuando se trata de, por ejemplo, dar el servicio postventa, que tengamos las habilidades interpersonales, que el personal esté adecuadamente entrenado e informado sobre el producto, las habilidades tecnológicas también, ¿verdad? Que aquí no haya de pronto impases o embudos por la forma de comunicarnos a través de tecnología. Y también habilidades administrativas en cuanto a cuál es el proceso para resolver quejas, para hacer reposición de productos, etcétera, que todos esos timings y las formas de administrarlos sean adecuadas
para no tener problemas de retención de clientes desde ese punto de vista. Todo eso lo estoy comentando porque son temas que son parte de la investigación, en este caso de qué tan adecuado es el canal como tal para seleccionar y priorizar por dónde vamos a empezar. Feedback de clientes también, ¿verdad? O sea, ya como tal entender cuál es la forma que tiene este canal para devolvernos los comentarios sobre oportunidades y la oferta en general de la empresa. O sea, vamos a tener un feedback sistemático sobre nuestra oferta y también qué tanto manejan programas de cliente, ¿verdad? Los famosos sistemas de lealtad y qué tan inteligentemente están estructurados para, dependiendo de nuestra estrategia, también darle relevancia a este tema de que no se nos vayan los clientes en función de los programas que hagamos con ellos. Y finalmente, el tema de crecimiento de ingresos, ¿verdad? Aquí también igual consideramos 3 rubros. El primero, para hacer crecer los ingresos, sería que yo pueda dar consultoría y guía, ¿verdad? Que hagamos podemos desarrollar y dar asesoría a los clientes para complementar y aumentar las ventas. O sea, esto es literalmente explicándole qué es lo que te funciona, por ejemplo, en una tienda deportiva, cuáles de estos productos hacen más sentido en este momento de tu desarrollo. Digamos que estamos en un programa de desarrollo deportivo, logro de ciertas metas, cuáles son los productos y los servicios que mejor te convienen en cada etapa para ir creciendo y desarrollándote como consumidor de esa categoría. En otros también nos interesa el tema de lo que es con CRM, ¿verdad? Tener un sistema de métricas también bien claro y estructurado para generar justamente como detectar oportunamente esas oportunidades que tenemos de mejorar el servicio e inclusive colocar productos diferentes. Y finalmente también entender esos canales como tal orgánicamente, ¿verdad? Cómo vienen creciendo también, tendencia. Si son canales que tienen un buen dinamismo o si más bien tienden a ser cada vez un poco menos dinámicos, relevantes para el consumidor. Eso también es parte de lo que nos podría apuntar a una mayor probabilidad en el crecimiento de ingresos. Bueno, esos son los criterios, compañeros, compañeras, para analizar competencia y canales en este framework de inteligencia comercial. Esa es la forma en que normalmente hacemos los análisis para las 2 cosas que hablamos, ¿verdad? De tener un perfilamiento adecuado de cuáles son los competidores y cómo nos podrían jugar. Y el tema de canales, tener también una línea clara de cómo podemos priorizar, por dónde arrancar en el tiempo, cómo ir creciendo a nivel de canales. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? David, adelante. Yo tengo un comentario, a ver qué me dice usted. Hace poco me leí un libro terrible, ¿verdad? Que es el Invent and Wonder de, se me fue el nombre de Amazon en este momento. Sí, y el maestro decía desde el principio hasta el final, este terrible libro, no se lo recomiendo, ¿verdad? Decía, nosotros en Amazon desde 1994, 96 que iniciamos, todo el equipo dirigido a cómo vamos a generarle valor al cliente y nunca nos dedicamos justamente a este tipo de análisis, ¿verdad? El análisis de la competencia. Reconocen que a otras empresas les funciona bien el análisis de la competencia, pero el de valor que ellos han desarrollado y lo que los ha llevado a estar donde están siempre ha sido enfocarse en cómo mejorar la experiencia del cliente, ¿verdad? Entonces, calidad, etcétera. O sea, le salió bien, ¿verdad? O cierto es esta narrativa que tiene durante todo el libro versus la práctica, ¿verdad? De una empresa, cuando realmente me enfoco en mis oportunidades, ¿verdad? En mi comparativa competitiva y no le presto atención al análisis de la competencia o no es tan real o hay otras experiencias de empresas que se hayan operado. No, vamos a ver, es decir, Jeff Bezos se puede dar el lujo de decir que
ex post, ¿verdad? Después de haber demostrado ser uno de los más grandes en su industria, puede darse el lujo de decir que no le interesa la competencia y cualquiera le debe creer, ¿verdad? Aparentemente así le fue bien. Yo creo que es una disyuntiva mal planteada, ¿verdad? Es decir, vos podés dedicar todo un equipo, probablemente de la gente más, la crema del mundo, probablemente al desarrollo de la experiencia del consumidor y al mismo tiempo hacer un efectivo con monitoreo de la competencia. Eso no hay una disyuntiva ahí realmente, David. Eso no es un dilema. Yo me imagino, me extrañaría muchísimo que ahorita no estén investigando y entendiendo muy bien lo que está haciendo Alibaba, por ejemplo, ¿verdad? Me, me extrañaría muchísimo que eso esté pasando en Amazon ahorita, que digan, no, me sigue sin preocupar la competencia. O en los mismos intentos que pueden estar haciendo las grandes cadenas de retail para buscar enfrentar un poco lo que les está robando el mercado Amazon también. Entonces, dudo mucho que eso que él dice así de forma simpática, como vos decís, ¿verdad? No recomendar leer el libro, eso que él dice de forma muy simpática sea la realidad en la empresa como tal. Entonces, yo no creo, esto nunca resta valor. Otra cosa es que vos digas que tengas recursos finitos, lo cual tampoco es el caso del señor Bezos, y que tengas que decidir a qué le dedico mis baterías, a desarrollar la experiencia del consumidor o si hago monitoreo de la competencia. Por eso digo, no creo a la escala de él y en la mayoría de los casos es una disyuntiva mal planteada. De hecho, la próxima vez vamos a hablar un poco más de consumidor, David, en todo caso. Ese es el último punto que nos falta para ya ir al micro como tal. Pero es parte del tema, es parte de entender y cómo lo desarrollamos. O sea, no es una u otra. Una pregunta, Sí, si uno Daniel. decide, y digamos, una empresa decide tener una estrategia exclusiva y por algún motivo el mismo mercado hace que esa exclusividad baje, o sea, que, no sé, que sea demasiado famosa en el mercado nacional y entonces ya mi producto no es exclusivo, pasa a ser uno más del... Sí. Cuando pasa eso, ¿hay posibilidad de que la empresa retome la exclusividad? O una vez que ya uno bajó, digamos, a un tema más masivo, ya no hay mucho que hacer. Eso depende también de qué tan formal es el mercado en el que estás, ¿verdad? O sea, qué tanto realmente puedes controlar el ingreso de producto, porque a veces ni siquiera solo depende de tus propias capacidades o decisiones. O sea, qué tanto es posible importar. Tengo un ejemplo, eso no es exactamente lo que estás hablando, pero por ejemplo, Coca-Cola buscó por mucho tiempo en Panamá tener totalmente centralizada la distribución a través de su embotellador. Y el canal minorista organizado, ¿verdad? O sea, los chinos allá, para ser concreto, ¿verdad? El canal, de hecho, se llama, en Panamá le llaman el canal chino, se consolidó en un solo operador, o sea, se juntaron todos y trajeron producto de Miami de forma continua, permanente. Alegaba el sistema Coca-Cola dumping, ¿verdad? Más bien era un reflejo del nivel de disparidad de precios que hay entre Estados Unidos y esta región. Para que sea posible hacer una consolidación de ese tipo y traer ese producto de lata, por ejemplo, de Miami. Pero nada más para dar un ejemplo de lo que podría sucederte que no lo puedes controlar. Ahora, es también esperable, como hablaba María Belén antes con el tema McDonald's, que tenés una tentación de ir haciéndose menos exclusivo, ¿verdad? Para aumentar las transacciones y la frecuencia de compra. Pero yo creo que la gente que lo ha manejado bien, Daniel, es haciendo versioning de producto, ¿verdad? Haciendo versiones de producto y tratando de que los que son un poco menos atractivos, los modelos menos atractivos estén más disponibles en los que son selectivos o inclusive masivos y seguir manteniendo tus versiones a top, ¿verdad? En tu modelo exclusivo. Tus canales exclusivos. Gracias. Con gusto. Ok.
Bueno, ¿hay alguien más que quisiera comentar, aportar algo? Vamos, ok. Entonces, más bien aprovechemos, hagamos la misma dinámica de la vez pasada. Ya ahora, lo que les pediría aquí en el aula, voy a compartir aquí un momento. En el aula está la asignación para esta semana, y claro que es semana, de nuevo, no vamos a entregar nada definitivo hoy. Es el ejercicio ya, análisis de competencia y canales de distribución con su caso, ¿verdad? Voy a resumirlo aquí, ahí usted lo puede leer con más calma, pero básicamente lo que queremos es contestar esas dos cosas, que es el definir competencia directa e indirecta y los principales competidores. Cuando digo definir, es un poco perfilar, ¿verdad? ¿Qué tipo de oferta tienen? Los relevantes, cómo se manejan precios, en qué canales están, un poco comentar, hacer una ficha de esos competidores. Y por otro lado, el tema de los canales desde esta perspectiva, ¿verdad? Ya decidimos o pensamos en las ocasiones de consumo, el modo de entrada que tenemos en el país destino, de acuerdo con la estrategia que vimos en la parte macro, para luego decidir en cuáles canales hace más sentido entrar, siguiendo los criterios que hablamos ahora, los costos de distribución y con cuáles criterios de selección decidirían priorizar ese canal. Ese canal o ese par, o en caso de que realmente lo vean necesario, 3 canales que hacen más sentido para su producto y su estrategia de comercialización. Una aclaración aquí también es esto que dice acá abajo, lo pueden igual revisar ahí. Lo que les quiero decir en ese punto es el entregable ahorita es una versión un poco extendida de lo que vamos a incluir como capítulo en el trabajo final. O sea, ahora vamos a ser un poco más explícitos, menos síntesis. Igual es un documento de 10 páginas máximo que estoy esperando para la próxima semana, en la que ustedes explican estos puntos. Ese entregable extendido es el que vamos a incorporar en el trabajo final de forma resumida y un poco sintetizada para darle cabida a todos los capítulos que debería contener el trabajo final. Pero eso es básicamente lo que estoy esperando para el desarrollo de esta semana. Entonces, si están de acuerdo, la dinámica sería ahorita similar a lo que hicimos la clase pasada, que ustedes se reúnan ese grupo, analicen un poco con base en la información que tienen, estos puntos, así igual a nivel de esquema, lluvia de ideas, y que dentro de, me parece bien, 8 pasaditas, nos sentemos otra vez y me comenten los puntos que están pensando, identificando por el momento. Ok, entonces voy a parar aquí la grabación.